Infundios, don ánimo de lucro, el filete, en medio o inmersionando, que podríamos decir, en la realidad que nos rodea, lo que está pasando, tal vez especulando, depende del ánimo acá de don ánimo precisamente, valga la redundancia, lo que está pasando y lo que puede evolucionar sobre lo que está pasando. A ver, cuente, don ánimo, por favor. Son varios aspectos que creo que uno debe tener en cuenta para analizar lo que está pasando en lo que llaman mundo, ¿no? Pues lo primero que se ve uno que está descartado de entrada es la ética. La ética se ha convertido en algo que no conviene a los que dominan, ¿no? Y la descartan, o sea, no tienen principios, no tienen razón de ser, que ya es el etos, ¿no? O sea, la ética está en extinción avanzada, diríamos. En violación. Claro. Entonces, fuera de que la ética no tiene ninguna importancia para ellos, se la pasan por la faja todo el tiempo. Se entra después en el problema de la razón, que la razón tampoco es tenida en cuenta, ¿no? La racionalidad, el humanismo, la importancia de la verdad, de lo que es demostrable, etcétera, tampoco tiene importancia. Entre eso, obviamente, la justicia es una fantasía absolutamente frívola, ¿no? Sí, todo eso está absolutamente negado. Después de eso, hay otra cosa que está también totalmente, es la existencia de la manipulación. Ajá. O sea, todo el tiempo se está consciente de que hay que, como no hay necesidad de mantener la razón, ni de explicar y justificar nada. Entonces se viene con la arbitrariedad. Y esa arbitrariedad, para poderla desarrollar sin sobresaltos, requiere de la manipulación. Entonces, para manipular, utilizan las emociones. Y al utilizar las emociones, no están utilizando las emociones que ya no llegan, que no alcanzan a cubrir las expectativas del ser social. Entonces utilizan el miedo, el pánico. Y tienen a la gente bastante controlada con dos cosas: el pánico general y un cultivo del hedonismo. La gente en medio de su redil se siente que está absolutamente aislada de los demás. Entonces tiene como una atmósfera propia en la que mantiene un bienestar completamente irreal, fantasioso. Entonces, entre el miedo que le produce estar en comunidad y esa falsa seguridad de su entorno, en su burbuja, hacen que se pueda entrar a manipular y a conducir los grandes rebaños. No ve, por ejemplo, cómo las ovejas se dejan conducir, o sea, al matadero, a un corral, a lo que sea, en forma aparentemente dócil. Son pasivas. Así pasa con la gente cuando está reducida al pánico, al miedo, a un miedo que no es controlable, que generalmente puede irrumpir como tumulto, como estampida, como huida, pero no más. O está resignada en su burbuja a que ocurra lo que tenga que ocurrir, y viene esa pasividad generalizada, ese silencio, el silencio del ejecutado, del condenado a muerte, del que va a ser fusilado, del que va a ser metido en un horno crematorio, etc., del que va a ser asesinado. Ese es más o menos el drama que está viviendo toda la especie, y por eso, por la falta de elementos positivos de humanismo, de verdad, de lucha por algún objetivo, etc., es que esto está en extinción. Así no se pueden asumir retos. Disculpe, don Ánimo, una observación lateral.
En el caso de los muchachos palestinos, cercados por la brutalidad de esa gente que detenta el Estado de Israel, ¿usted aplicaría lo mismo que está diciendo? ¿O piensa que en ese caso hay un espíritu de lucha, hay una reivindicación de cosas, hay un deseo de vivir que produce otro tipo de ser humano en este momento? ¿Piensa eso o piensa que todo es lo mismo? Creo que los palestinos son víctimas de lo que se cree el Estado, ese Estado artificial implantado, injertado de Israel, que se cree que está vivo. Y entonces, realmente los palestinos es la reacción inmunológica normal, natural de rechazo que tienen los tejidos extraños. Entonces, mientras exista el Estado de Israel, va a haber resistencia palestina. Si se acaba el Estado de Israel, se acaban ambos. Hasta aquí, Infundios, con ánimo de lucro, el filete y la realidad del mundo contemporáneo.